maneja sus horarios, ¿viste? Cada uno hace lo que puede en la rutina. La vida es un caos. Sí, tal cual. Y más en la ciudad, más que nada, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Si uno quiere relajarse, tiene que irse a vivir a provincias, qué sé yo. Sí. Revivir las siestas, ese tipo de costumbres que acá no las tenemos. Que acá no hay. Acá se festeja Halloween, ¿viste? Ahora. Uf, no. ¿Qué opinas de Halloween? Ya que estamos antes de hablar un poco de tema de alquileres, ¿vos estás a favor de tipo de celebraciones de afuera o no? No, yo creo que habría que prohibirlo directamente. O inventar una versión más criolla, no sé. Sí, una contra Halloween. Sí, aparte, una contra Halloween, es muy buena. Aparte, todos los chicos ahora quieren festejarlo porque es lo que les reflejan los programas que ven en la tele, en los canales. Sí, es increíble. Sí, todos los cumpleaños tienen esas cositas ahora. Tal cual. Así nos ganaron, ¿no? Sí, y sí, es así. Sí. Bueno, Gervasio, en el contexto, vamos a hablar de lo que acá hoy nos interesa, que es el proyecto de ley de alquileres, que se va a debatir ahora en noviembre, en esta primera semana, ¿no? El 7, ¿no? ¿Está previsto? Estamos ahí viendo que cuando se trataría, pero va a ser o la próxima semana o la otra en la Cámara de Diputados y el 28 en la Cámara de Senadores. El 28 en Senadores. Sí. Perfecto. Contanos cuáles son los principales cambios que va a haber en este proyecto. ¿Cambios con respecto al proyecto original, decís? Claro, respecto al proyecto original, ¿cuáles van a ser los cambios en responsabilidades, ¿no? Sí, el cambio más importante tiene que ver con la actualización, en donde nosotros habíamos planteado en lo que se votó en el Senado que sea anual y el gobierno plantea que sea semestral, sí, con dificultades importantes para negociar eso, ¿sí? O sea, lo que pudimos mantener es que la actualización sea en un promedio entre inflación y salario, que para nosotros eso era fundamental e innegociable. Claro, ¿sí? es uno de los principales problemas, ese desbarajuste, ese desfasaje que hay, ¿no? Sí, que los alquileres aumentan por encima de la inflación, sí, pero no solo eso, sino que además no hay un índice objetivo que los ordene. Entonces el mercado va quitando cada vez más ingresos que los transferimos al sector de los propietarios, ¿sí? Y después la importancia de meter el salario como variación o como índice de actualización de los precios, que es indefectiblemente vamos hacia un camino de desdolarización de la vivienda, claro, con el salario interviniendo en la rentabilidad de los propietarios. Así que para nosotros eso era fundamental. Después no hay grandes cambios, son cuestiones más de redacción. Se mantiene el plazo de 3 años, se mantiene el registro de contratos de alquiler en AFIP de forma obligatoria, sí, eso también era fundamental, y algunas otras cosas más que estaban en el proyecto nuestro. Así que te diría que hoy el problema fundamental, o no sé si problema, pero sí cierta preocupación por las fechas, los tiempos, que creo que no va a haber grandes problemas, pero estamos ahí tratando de que se vote lo antes posible. Claro, tal cual. En tema de garantías, para poder entrar a alquilar, ¿no? ¿Eso se va a modificar o no? ¿Van a haber las mismas exigencias? Mira, eso en el proyecto de ley está planteado, pero eso no se va a resolver con un proyecto de ley, ni con una ley, ni con un artículo, ¿sí? Sí. Porque no hay forma de obligar a un propietario a que le alquile a una persona que tenga ciertas características, ¿sí? Eso no lo vamos a poder solucionar con una ley. Para mí, la solución a eso es que el intermediario en la relación entre el inquilino y el mercado tiene que ser el Estado, no puede ser un privado, no puede ser una inmobiliaria. Eso te iba a decir, justamente. Que las inmobiliarias, de hecho, están en contra de esto, ¿o no? Del proyecto de ley. Sí, por supuesto, sí. Las inmobiliarias, las constructoras, los desarrolladores, un sector del gobierno, un sector de la clase política, se podría decir casi todos en contra tenemos. Claro. ¿Qué tal, Gervasio? Luis te saluda. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Todo bien. Te quería preguntar en el contexto en el que sale esta discusión. ¿Por qué pensás que el gobierno la introduce en este momento, a un año de las elecciones, por medio del Lipovetsky, más allá de alguna
tema que tenga que ver con alguna comisión en la que se discuta este proyecto, ¿no? Pero bueno, la cabeza visible, al igual que con el tema del aborto, tratando de buscar, me imagino, no sé, algún sector más progre que todavía lo sigue votando. O ¿cuál es la lectura más política de por qué se discute este proyecto de ley? Mira, lo de Lipovetsky tiene que ver con lo que decías. Es el presidente de la comisión donde está el proyecto de ley de alquileres. Es la única comisión, ¿sí? Sí. Por lo tanto, le tocó a él un poco la responsabilidad de que el proyecto avance o no, porque también hay que decir que estuvo 2 años cajoneado. Y entonces la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿No? Creo que no hay una sola respuesta. Creo que son varias cuestiones. Primero, creo que tiene que ver con que hay una situación muy crítica en los sectores medios. Sí. ¿Sí? Y que si no ordenan la situación del mercado del alquiler, hay una crisis habitacional inminente. ¿Sí? Que ya se empieza a ver, pero que puede ser mucho peor. Sí. Creo también que no es casualidad que haya organizaciones de inquilinos en todo el país, algo que no había sucedido antes, ¿sí? Y que también responde a varios factores, que haya organizaciones de inquilinos, sobre todo algunas deudas pendientes del kirchnerismo, ¿no? Y de un modelo económico sojero que lo que hizo fue ir por las ciudades y la concentración de las propiedades y la desregulación del precio y la libertad del mercado para el mercado de la vivienda, ¿no? Entonces, todas esas cosas generaron un clima, una situación en donde el sector de inquilinos es cada vez más grande y está cada vez peor, ¿no? Y entonces yo creo que el gobierno entiende que lo que planteamos nosotros con respecto a la ley no es más que, te diría, frenar la embestida del mercado sobre el sector y que las consecuencias sean peores. Y ya creo que con vivienda pasa algo, y es que una vez que vos caes en la calle, ¿no? Digo, ya no tenés posibilidades sí. de alquilar en un hotel, en una pensión, lo que sea, difícilmente vuelvas al mercado formal, ¿sí? Lo que le pasa a un villero, lo que le pasa a una persona que vive en la calle, difícilmente tengas posibilidad de conseguir un trabajo formal, un trabajo en blanco, difícilmente tengas posibilidad de darle educación a tus hijos, difícilmente puedas volver al sistema una vez que te caíste, ¿sí? Y con los sectores medios pasa algo más o menos parecido. Si los sectores medios ya no pueden pagar el alquiler, se te genera una crisis muy grande en el sector, que no la podés solucionar de un día para el otro. Entonces creo que también tiene que ver con esto de el aumento de tarifas, ¿no? Que el salario ya no alcanza para nada. Bueno, creo que entonces el gobierno entiende que tienen que sacar una ley de este estilo porque si no se le viene un quilombo importante. Así que creo que esas son un poco las respuestas que te podría dar, más pragmáticas, si querés. Claro, Gervasio, recién mencionaste el tema de los casos de desalojo. En el proyecto de ley, ¿se modificó algo en el procedimiento de cómo tiene que ser el aviso o cómo es que tiene que proceder el dueño inmobiliario o quien esté de intermediario? Mirá, el proyecto habla del desalojo express, lo que sería el desalojo express, y la realidad es que legalmente los tiempos para el desalojo son facultades provinciales, ¿sí? Cada provincia tiene su situación legal, su legislación para el desalojo, y creo que responde más a una demanda del mercado que a algo que sea realizable. No es que ahora si no pagás el alquiler durante 15 días o si te atrasás te van a desalojar. La realidad es que hoy el desalojo es el desalojo económico, ¿sí? Hoy se rescinden contratos antes de tiempo porque ya no se puede más pagar el alquiler, ¿no? Para nosotros eso es un desalojo. Ya no con la justicia, es un desalojo económico, ¿entendés? Y nosotros lo que queremos frenar es eso, ¿sí? Y creo que el impacto de la actualización del precio por salario e inflación va a impactar también los sectores más jodidos,
los que están más jodidos, digo, que son hoteles, pensiones, alquileres en villa, etcétera. Digo, si el mercado empieza a ir por debajo de la inflación, eso también va a impactar en los precios de otros sectores más informales, ¿no? Claramente. Hablando de impacto, por ejemplo, ponele que a fin de año se termine se apruebe y se reglamente, ¿no? Porque a veces pasa que a veces las leyes tardan un tiempo en reglamentarse. ¿Cómo pensás que va a ser el impacto en la oferta de propiedades, en renovaciones que tengan que hacerse después de la ley? Quizás un poco pregunto por mi caso en particular, que renuevo en abril, entonces estoy pensando, no sé si empezar en marzo, o sea, no sé si negociar ahora o esperar a la ley, ¿no? Mirá, te puedo dar como dos respuestas. Una, lo que tiene que ver con lo particular, qué hacemos nosotros, vos, yo. Yo creo que hay que esperar a que la ley esté vigente y renovar con la ley vigente, ¿sí? En la particularidad. En la general, yo soy sincero, va a ser un caos. Va a ser una guerra total con el mercado, con el gobierno que no va a controlar el cumplimiento de la ley, y creo que el mercado se va a poner de punta y que van a ser meses muy pero muy complicados, en donde las organizaciones van a tener una responsabilidad muy grande en cuanto a la comunicación de derechos, de nuevos derechos, en cuanto a la defensa de esos derechos, y sobre todo vamos a tener que bancar muchísimo la parada. Creo que de verdad vamos a vivir unos meses muy difíciles para el sector, porque la resistencia es muy grande, es mucho más grande de lo que uno se imagina, ¿sí? Así que las organizaciones estamos hoy abocados a dos cosas. Una, a que se vote la ley. Y dos, dando una discusión muy grande en todo el país, en todas las organizaciones del país, sí, de cómo nos vamos a preparar para esa situación. Hablando de organizaciones, vos sos referente de Inquilinos Agrupados. ¿Qué actividades realizan? ¿Cómo llevan adelante la difusión, ¿no? de estos derechos de los inquilinos? Yo formo parte de Inquilinos Agrupados, que es la organización de acá de Capital Federal, y formamos parte y presido la Federación de Inquilinos Nacional, que son organizaciones de diferentes provincias, ¿sí? Y más o menos tenemos todos el mismo funcionamiento, es asesoramiento legal gratuito a los inquilinos en todas las provincias, mucha iniciativa legislativa a nivel nacional, pero a nivel local, ¿sí? Acá en la ciudad, lo de la Defensoría del Inquilino, la ley para la comisión, y otros proyectos que tenemos que no se han votado todavía, y algunos que tenemos por presentar. Y lo mismo sucede en otras provincias. Hace unas semanas se votó en La Pampa para que la comisión la pague el dueño, en diciembre se vota en la provincia de Buenos Aires y la comisión la va a pagar el dueño en toda la provincia. Y lo que hacemos es esto, tratar de organizar el sector, tratar de representarlo lo mejor posible, pero sobre todo ser la organización que se encarga de que se cumplan los derechos y de defenderlos, ¿no? Claro, más allá o sea, ustedes se abocan en lo que tiene que ver con el alquiler, sí, pero ¿tienen algún proyecto, o seguramente opiniones tienen con respecto al acceso a la primera vivienda, ¿no? Porque acá en la Ciudad de Buenos Aires, si se revisan un poco las estadísticas, y se incrementó la cantidad de inquilinos comparados a otros años, si no me equivoco, ¿no? Sí, en realidad hay un proceso de inquilinización desde hace muchos años en Argentina y en el mundo, ¿sí? Y te soy sincero, nosotros tenemos como una sola condición en la Federación de Organizaciones de Inquilinos, y es que no queremos ser propietarios. Te diría un poco como para discutir eso, porque nos interesa discutir eso, por qué ser propietario, pero sobre todo para dejar algo muy en claro, y es que no vamos a ser propietarios hasta que no intervengamos la rentabilidad propietaria. El mundo es otro, el país es otro, ya no podemos seguir
creyendo que vamos a ser propietarios en algún momento, porque una vivienda sale, un 3 ambientes en Capital, sale algo así como, no sé, 5 palos, 5 millones de pesos, 4 millones de pesos. O sea, nadie trabajando se compra eso, ¿no? Y el problema no es que trabajamos, el problema es que una vivienda salga a 4 millones de pesos. Claro. Y la vivienda sale 4 millones de pesos porque creemos que en algún momento la vamos a comprar. Entonces nosotros lo que planteamos es, mirá, nosotros no queremos comprar, lo que queremos es que no haya una persona que tenga 10 viviendas, 100 viviendas, 200 viviendas, y para eso hay que intervenir la rentabilidad. No, si nosotros seguimos avalando que la propiedad es algo que se compra, a diferencia de la salud y la educación, que son públicas, ¿sí? O sea, el Estado no compite con el mercado inmobiliario. El Estado no construye viviendas para poner en alquiler, como en otras partes del mundo. El Estado no interviene hasta ahora la rentabilidad de los propietarios. El Estado no tiene un impuesto a la vivienda ociosa. Bueno, hasta que no suceda todo eso, nosotros no vamos a plantear que queremos ser propietarios. Nosotros queremos intervenir en el mercado y queremos terminar con la concentración de la vivienda y queremos terminar con la rentabilidad, sobre todo, que tiene el negocio de la vivienda en Argentina. Claro, sí, me acuerdo que hace unos años unas agrupaciones habían hecho una propuesta con respecto a la primera vivienda y habían mencionado un censo de viviendas ociosas, ¿no?, que hay en la ciudad de Buenos Aires y que uno se encuentra continuamente. Uno, bueno, ya hace un tiempo repartía unos volantes en varios barrios de la ciudad y era increíble la cantidad de viviendas que se notaban que eran totalmente abandonadas y que no hay una política también con respecto a esa reutilización. No, pero la va a haber. Yo creo que vamos a lograr que haya un impuesto a la vivienda vacía en la ciudad de Buenos Aires. Creo que vamos a lograr eso, creo que vamos a lograr una ley de plusvalía, yo creo que hay algo que es importante y que tiene que ver con que si el sector se organiza, si el sector empieza a decidir cómo queremos alquilar, cómo queremos acceder a la vivienda, va a empezar a cambiar un poco la situación. Nosotros llegamos a esta situación porque el sector no estaba organizado, y yo creo que no estaba organizado porque tenía aún la esperanza de que iba a ser propietario en algún momento. A medida que ese horizonte se alejaba cada vez más, creo que empezó la organización, y la organización generó esto, generó que en varias provincias hay avances con respecto a la intervención sobre el mercado, mínima, ¿no? Intervención mínima, porque vamos perdiendo 1000-0. Claro. Pero ahora empezamos a jugar el partido también nosotros. Entonces, el otro día en la Cámara de Diputados, en la comisión, en realidad, estaba todo el mercado inmobiliario, viajó de diferentes provincias para la comisión, ¿no?, para la discusión de la ley en comisión. Entonces, lo que más le molestó de lo que planteé fue cuando dije que ahora decidíamos nosotros cómo queríamos alquilar. Y fue como lo que más daños le hizo al mercado, y estaban escandalizados con que yo había dicho que ahora decidíamos nosotros, que nosotros sabemos que todavía no decidimos nosotros, ¿no? Sí. Pero sí es una aspiración de las organizaciones, que nosotros queremos decidir cómo alquilar, cómo vivir, no queremos más que sea el mercado. Y creo que en ese sentido es donde más se avanza hoy, que es en la organización. Claro, sí, es el primer paso siempre para poder conquistar los derechos, ¿no? Comentabas recién algunas experiencias en el mundo donde el Estado interviene en el alquiler de las viviendas. Ustedes, para hacer este proyecto, para mismo tener herramientas para discutir, etcétera, analizaron algunos modelos sobre alquileres, sobre ventas de viviendas en otras partes del mundo. Sí, totalmente, sí. Es más, en los fundamentos del proyecto que presentamos en el Senado, citamos muchísimas legislaciones de otros países, sobre todo para que los senadores entendieran que lo que nosotros estábamos planteando no era ni por asomo
las leyes que existen en otros lugares, que son mucho más duras de las que nosotros estamos planteando acá, Claro. Y sabíamos que en una etapa como esta era muy difícil lograr una ley que resolviese de verdad el problema del sector, ¿no? Entonces fuimos por la mínima. No sé, en Italia son 8 años el contrato de alquiler, el plazo mínimo, ¿sí? En España era de 5, ahora hace unos meses lo bajaron a 3, ¿sí? En Alemania están congelados los precios de los alquileres, en Nueva York también tiene sectores donde se congelan. En París hay precios de referencia de alquiler por barrio, más de un monto no podés alquilar en tal barrio, ¿sí? Nosotros no estamos planteando nada de eso, estamos planteando nada más que 3 años de plazo mínimo, y estamos planteando que se regule el precio del alquiler por un promedio entre inflación y salario, ¿sí? Y yo creo que esa fue un poco la clave para que el proyecto avance, ¿no? Que es un proyecto viable en esta etapa, porque entendíamos que lo principal era abrir la puerta de la discusión para después profundizar. Tal cual, algo súper básico y razonable, tal cual. Gervasio, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, mucha claridad en tus palabras, la verdad está buenísimo que tengamos esta posibilidad de charlar con vos. No, por favor, che. Seguimos en contacto en otro momento, ¿sí? Dale, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, che. Abrazo grande, chau. Comienzo del espacio publicitario.